Panamá, hoy es jueves 25 de junio. Bueno, el día que Juan Carlos Varela deberá ir por primera vez a un juzgado. Parece que no, como había dicho el profesor Miguel Antonio Bernal hace un momento en la entrevista que le hizo José Luis, no debe ser necesario que él asista. Pero es el primer paso. Pues hay cambios de gabinete. Ayer se anunció la llegada del doctor Luis Sucre al ministerio como nuevo ministro de Salud. Va a ser Marinés Castillo, la nueva ministra de Desarrollo Social, y Rogelio Paredes sube a ser el nuevo ministro de Vivienda. Esto en un momento en el que sigue ese ascenso pues exponencial de la pandemia. En un día en el que las proyecciones, ayer el Fondo Monetario Internacional emitió pues, sus pronósticos para las grandes economías del mundo. Pues devastador. España caería hasta un 12%, con Italia, Estados Unidos hasta un 8 o un 9%. Es decir, la caída va a ser importante en las grandes economías del mundo. Y cómo eso provocaría. Ayer la OIT también lanzó un informe de qué va a pasar con el trabajo informal y sobre todo con inmigrantes. Hoy vamos a tener a la directora de Migración, Samira Gozaine, porque según la OIT, muchos de estos trabajadores informales regresarán a sus países de origen. Así que habrá un nuevo flujo de personas en el mundo. Don José. Buenos días, Fernando. Bueno, a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente, en radio, y en televisión en el canal 21 Next TV. Muchas cosas que contarle en el día de hoy, pero voy a comenzar antes de hablar del COVID. Ayer le mandé a Fernando un documento que me llegó sobre las proyecciones de The Economist a través de un modelo del posible comportamiento de las elecciones. Bueno, un poco el celular. Exacto. En los Estados Unidos. Gracias. El celular, sí, el celular. Fíjese lo que dice The Economist en sus proyecciones. Si las elecciones fueran hoy, Joe Biden tendría la posibilidad de 9 en 10 de ganar las elecciones. Casi. Y Trump solo 13% de ganar las elecciones. En el colegio electoral, el rango en que se movería el señor Biden va entre 233 y 412 delegados electorales. Se necesitan 270 delegados electorales para ganar la presidencia de los Estados Unidos, y el señor presidente actual Trump tendría un rango de entre 126 y 305. Una apuesta de 19 a 20 de que ganará Biden y de 1 a 20 que ganará Trump. Y esto está hecho a nivel de cada uno de los estados de los Estados Unidos. Sí, me llama la atención que nuevamente Ohio es el estado clave. Gana Biden en Ohio y gana Biden en Pensilvania. Biden es alguien que se ha movido mucho con sindicatos, con lo que llaman los americanos los trabajadores de cuello azul. Y actualmente en ese estado de Biden, en Ohio, tiene 10% por encima del presidente Trump. Eso está pasando en los Estados Unidos. Extraña también Trump ganaría Florida. Es otro de los estados que me... Él debe ganar para estar en la carrera. Sí. Y aunque lo gane, es complicado para él. Le digo algunas cosas que está pasando, Fernando, porque él tiene esos problemas. Gana Alaska, pero pierde... Trump gana Alaska, pero pierde Hawái. Las cifras en los Estados Unidos explican mucho el nivel de agresividad que va a tener la campaña del presidente de los Estados Unidos. Él no es una persona fácil de vencer, para que todo lo que es un contrincante que no le importa lo que tenga que hacer para ganar. Lo importante para él es ganar. Bien, en el mundo actualmente hay 9.5 millones. La OMC y los organismos internacionales y las universidades proyectan que al culminar esta semana estaremos sobrepasando los 10 millones de positivos en el mundo. Los muertos ya llegan a 485.000. En los Estados Unidos, 2.460.000 positivos contra 124.000 personas han muerto por esta pandemia, de acuerdo a la información que nosotros disponemos. Se ajusta en el transcurso de las próximas 36 horas. Además de eso, le sigue Brasil con 1.192.000 positivos y con cerca de 54.000 personas muertas. Aquel refriadiño del señor Bolsonaro. La situación en los Estados Unidos
es hartamente complicada. La mitad de los estados están en lo que se llama una segunda ola, entre ellos el estado de la Florida, el estado de Texas y el estado de California, para mencionarle tres, a tal punto que los gobernadores de Nueva York, New Jersey y Connecticut han decidido poner una cuarentena de 14 días a las personas que vengan de aquellos estados y condados, más que nada de condados, donde la epidemia esté en rebrote. Es decir, le han aplicado lo mismo que ellos le aplicaron a Nueva York. Y que el señor Trump, el señor Cuomo se opuso, ¿se acuerdan? Vehementemente. Bueno, ahora vehementemente dice que ñagare, aquí no entra nadie. Y además la Unión Europea considera ponerle, cuando haga la reapertura, una restricción o mantenerla, porque en este momento existe, a los vuelos de Estados Unidos. A los vuelos de Estados Unidos. En América Latina la situación está sumamente complicada. En México, miren, nada más le doy los datos en Brasil. Ayer, 1.185 muertos. En Brasil, muertos. Con casi más de 42.000 positivos en un solo día, en 24 horas. Brasil. Mire cómo está eso. La llama está lejos de llegar a la cima. Colombia, Perú, Chile y Argentina entra en... Nos hemos olvidado de Colombia, y en Colombia hay un rebrote. Bueno, En ahora Bogotá. ahora están saliendo los casos, que no es que yo creo que no haya un rebrote, sino que ahora están llevando una contabilidad de los casos que no llevaron antes. Y es interesante lo de Colombia, porque pues, ¿dónde están la mayor parte de estos casos? Colombia ayer solamente registró 3.541 casos y registró 87 fallecidos. La mayor parte de esos casos, 23.367, están en Bogotá. Y lo extraño de todo, José, es que el segundo lugar que más casos tiene es Barranquilla, sigue todo el lado, la costa atlántica, baja al Valle del Cauca, sigue Cartagena, y Medellín está pues entre uno de los más bajos. Ahí está sirviendo pues una ciudad que ha tenido una cultura cívica y ciudadana muy amplia. Y Centroamérica, de Costa Rica hacia Guatemala, está en fuego. Y nosotros, ahora le doy inmediatamente las cifras. Recuerde además de esto que el presidente de los Estados Unidos ha impuesto sanciones severas de Europa, poner los impuestos a Google. Él amenaza a 5 países europeos. Y ayer estaba el presidente de Polonia, allá en Duda, en la Casa Blanca, y el presidente aprovechó para golpear, adivina quién, Alemania. En duros términos, se refirió a que va a sacar gente de ahí hasta que le dio términos duros a la José, canciller. Brasil tuvo 42.725 casos. Sí, pero tuvo 1.185 muertos. Sí, 45. 42.000 casos. Por 24 horas. Sí. Es decir, es casi el doble de lo que tenemos en Panamá. Brasil lo tuvo en un día. Exactamente. Y en los Estados Unidos la cuota diaria ha subido casi a casi cerca de 30.000. Bien, veamos Bueno, casi a 40.000, 38.561. las nuestras ahora. Panamá ayer anunció 716 casos nuevos, 547 personas que han fallecido. Reitero nuevamente, estamos acostumbrando a dar los muertos con números. Yo creo que el nuevo ministro debiera, junto con la nueva ministra del MIDES, reconocer que los muertos son más que un número. Sí. Detrás de ese muerto hay toda una historia que contar. Oiga, José, y a todo esto, ¿dónde está la Cruz Roja? Sí, la Cruz Roja como que ha desaparecido. Nadie habla de la Cruz Roja para nada. Estará quebrada. Tema de salud pública, de salud, y la Cruz Roja no parece ser la gran ausente de todo esto. Y además de eso, observe que mantenemos la tendencia. Cuando usted ve la tasa de letalidad de Panamá, en primer lugar, si Noemí nos pone las curvas de nosotros, con los números usted se va a dar cuenta en cualquiera de las dos láminas que usted vea, ¿qué va a encontrar usted? Hoy, nuestros análisis de estadística indican que en cualquiera de las curvas que usted utilice, Fernando, nosotros podemos decir
que seguirá en ascenso los casos de coronavirus en Panamá. Sí. Con el nivel del R cuadrado en 0.87, nos está diciendo nosotros con bastante holgura de confianza, nosotros podemos predecir que va a seguir creciendo. Pero además, al crecer los casos, fíjense que yo quiero que entendamos claramente, ayer con menos pruebas, ¿cuál fue el porcentaje de positivo? 31%. ¿Cuánto fue con más pruebas? 32%. De manera que cuando usted lo mira, no es que a mayor prueba va a subir la tasa de positivo. No, nosotros tenemos una alta tasa de positividad. Lo que nosotros con mayor prueba, lo que estamos haciendo y debemos hacer cada vez más, nos estamos dando cuenta con exactitud dónde se están produciendo los rebrotes. Y recuerde, hay áreas en Panamá en donde la reproducción del virus está en niveles de casi 3. Y en áreas de distrito de Capital y San Miguelito está en casi 2. Nuestra predicción global es diferente del MINSA. Lo importante es que coincide en que va a haber una duplicación de casos. En consecuencia, va a haber más muertos, va a haber más presión. Y yo creo que las nuevas autoridades, una de las noticias que vamos a comentar en el día de hoy, es que ha habido cambios. Claro. Uno de esos cambios es en el Ministerio de Salud. Ojalá la nueva dirección del Ministerio de Salud pueda hacer varias cosas. Primero, no tener temor. Nadie puede discutir que los que estaban allí, la señora Turner, la doctora Turner, hizo su mejor esfuerzo, sin duda. Nadie quiere que... Eso no es lo que estamos discutiendo. Pero hubo una falta de capacidad para hacer autocrítica. ¿Qué es la autocrítica? La verdad científica siempre se apoya en que yo no tengo la verdad, yo busco la verdad. Y para buscar la verdad, los dirigentes tienen que escuchar a todo el mundo, no al grupo mío, no al grupo PRD, sí, no al grupo panameñista o al grupo Cambio Democrático. Hay que escuchar, porque la verdad es lo que estamos tratando de buscar. Y ojalá la primera cosa que este ministro haga es hacer un balance de qué está ocurriendo, qué hemos hecho bien, porque hemos hecho muchas cosas bien, hemos hecho muchas cosas malas, ¿no así? No tenemos un nivel de comunicación, de enseñanza hacia las comunidades, no hemos movilizado el poderoso mecanismo de organización de base, que son los representantes del corregimiento y los alcaldes, para ayudarnos al proceso de elevarle el nivel de conciencia de a qué enemigo nos enfrentamos. Entonces tenemos que hacer cosas nuevas. No podemos combatir este virus creyendo que esto se va a acabar mañana. Esto va a durar meses. Y paralelo a eso, tenemos que crear condiciones para reapertura de la economía. No, y encima la crisis social y la crisis económica. Y le digo todo esto porque si usted mira el mundo ahora, estimados televidentes y radioescuchas, las proyecciones que tenemos ahora de América Latina del crecimiento, de Europa ni se diga, sí, que todos van a estar en negativos. Pero en América Latina se ha incrementado la probabilidad que la recesión sea la más fuerte de nuestra historia. Claro. En niveles que, por ejemplo, Brasil, el 9%, Argentina, en donde el 56% de los niños van a entrar en estado de pobreza. Es que mientras nosotros tengamos a México y Brasil en una crisis profunda, ellos van a tirar hacia abajo al resto de las economías de América. Claro, y además de súmele a eso a otras dos poderosas economías de la región como Chile y Argentina. Chile y Argentina. ¿No? Y ahora súmele a otras que sigue, que es Perú. Y Colombia. Y Colombia, arrastradas en esto. Y ahora nosotros, que somos los que mejor infraestructura tenemos para salir de esta crisis, tenemos que hacer ajustes importantes. Yo creo que discutir, lo que nosotros queremos ver es si las nuevas autoridades que entran a regentar el Ministerio de Salud tienen la capacidad de poder entender que en el camino de una guerra como esta, hay gente que pierde la perspectiva. Cuando tú estás en la guerra, tú no miras la estrategia bien. Tú eres parte del conflicto. Entonces, esto es lo que Torrijos llamara un cambio de trinchera. Nosotros necesitamos un ajuste de nuestra estrategia. La necesitamos urgentemente. ¿Pero para qué cosa? Para poder incorporar al país a la lucha contra el coronavirus. No se trata nada más de la cuarentena. Se trata de elevar el nivel de información, no de estar hablando en televisión para demostrar si usted sabe o no sabe. Sí, de hecho, si ya usted llegó a médico es porque usted sabe algo. No nos engañemos en eso. José, tengo en línea telefónica al ingeniero Rafa Mezquita, parte del equipo del presidente Nito Cortizo. Rafa, tú que eres alguien que ha estado imbuido en la cultura mexicana,
Había una frase de Díaz Ordaz que decía que yo no cambio un caballo en el medio del río, hablando de los cambios de gabinete. ¿Era necesario que la doctora Turner saliera en medio de la pandemia? Buenos días. Bueno, sí, buenos días, amigos oyentes y televidentes. Realmente no ha sido la única ministra de Salud que ha salido en esta coyuntura en distintos países, y han sido varias. Por supuesto que esta pandemia, que es la más complicada que azota a la humanidad en los últimos años, y en menos de una semana de cumplirse el primer año de gobierno, el presidente pensó que la coyuntura era propicia para hacer ajustes en su equipo de gobierno. Ese es el derecho que le da la ley y la Constitución, porque además él es el responsable de la conducción de la nave del Estado, y él es el responsable de preservar la vida y los ingresos de los panameños. Pienso que tomó la decisión tomando en cuenta la coyuntura, quizás el cansancio de la doctora, el agotamiento de ella, y sabiendo de que los días y momentos que vienen más adelante van a ser complicados en función del tipo de decisiones que se van a tomar. Fíjense que con la doctora Turner nos unen lazos muy antiguos de amistad, de compañerismo. Es una extraordinaria profesional de la salud y una extraordinaria compañera y dirigente política. El presidente dijo claramente anoche: el país está en deuda ante la extraordinaria labor que ha desempeñado la doctora Turner. Bajo su liderazgo enfrentamos con determinación y coraje la lucha contra esta pandemia. Obviamente que, de nuevo insisto, el momento él consideró que era el oportuno. Él tiene el liderazgo y el derecho legal y constitucional para tomar las decisiones que considere pertinentes para preservar la vida, la salud y los ingresos de los panameños a futuro, y en esa coyuntura y en este marco se tomó esa decisión. José. Buenos días, Rafael. José Bladón te habla. ¿Cómo no, doctor? Dígamelo. Los números que tenemos nosotros, Mezquita, nos están indicando que la pandemia está creciendo. O sea, la doctora Turner, yo no dudo de su capacidad ni el esfuerzo que hizo, pero el juego lo deja perdiendo. Mi pregunta es la siguiente: ¿habrá la capacidad del nuevo equipo que entra, la capacidad, de hacer un balance? Porque se hicieron cosas bien, se hicieron cosas mal, hay cosas por hacer. Por ejemplo, nosotros no hemos movilizado, y tú lo sabes perfectamente bien, las estructuras de bases de la sociedad que están en todos los partidos. Si tú sumas los 3 grandes partidos de este país, tienen la capacidad de movilizar todos los corregimientos de este país. No hemos utilizado esa estructura. ¿Qué cosas nuevas podremos esperar en esta decisión que tomó el presidente de hacer este cambio, que es un cambio estratégico en uno de los pilares más importantes que ocupa casi el 90% de la atención nacional? Yo digo que esta pandemia, si bien nos toma en estos momentos una coyuntura de crecimiento de los casos nuevos, en medio de ese problema tenemos 2 factores interesantes. Yo diría que más que positivos, 2 factores interesantes, lo dejo ahí. Pero por un lado, no se ha desbordado el sistema público de salud en términos de la capacidad que tienen las salas de cuidados intensivos para recibir a los pacientes que lo necesitan. Hay problemas, eso sí pudiera decirte, y pareciera indicar que hay problemas de agotamiento en el sector médico, sanitario, enfermeras, médicos, etcétera, pero hay capacidad de las salas para recibir nuevos pacientes. Y además, un factor importante, que bien lo han dicho los intensivistas en este país, es que la letalidad, la cantidad de personas que mueren, es de las más bajas en América Latina, por lo menos. Entonces, pienso que desde hace un par de semanas atrás, yo diría que 3 semanas atrás, bajo el liderazgo del doctor Sucre, cosa que poca gente a lo mejor sabe, el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social establecieron una nueva estrategia que yo le llamo casa por casa, de bajar territorialmente a los corregimientos más poblados del país, en donde hay mayor nivel de contagio, a masificar el número de pruebas y a llevar a muchos de esa gente a albergues, a hoteles, para aislarlos de la comunidad y para aislarlos de las casas. Obviamente
que esta pandemia nos agarra sin la menor duda con debilidades, no solamente desde el punto de vista de salud, sino debilidades financieras y económicas. Yo pienso que el tema el gran debate que traíamos desde hace mucho tiempo de consolidar, fortalecer eso que le llamamos la atención primaria, eso que desarrolló el doctor Esquivel en su momento, es un gran compromiso y un gran reto que tenemos, porque se ha demostrado que solamente con la comunidad organizada estamos en capacidad de poder enfrentar esta pandemia y las que puedan venir más adelante. En consecuencia, la atención primaria, la atención en la comunidad, en las casas, en los centros de salud, en los puestos de salud, es fundamental, y eso está debilitado, y no desde ahora, sino desde hace muchos años. Y eso yo creo que se privó aquí el tema de la construcción de hospitales a atender a la gente en las comunidades. Y ahí tenemos un déficit y ahí tenemos un reto. El doctor Paco Sucre es un hombre que viene del trabajo comunitario. Y con lo poco que tiene o lo mucho que tiene, él está desde hace ya algunas semanas, como dije, yendo a la base a buscar a los contagiados en la base, en la comunidad, que es el trabajo que se está haciendo ahora desde hace varias semanas, aumentando el número de pruebas en estas personas. Pero me quiero referir también a un tema fundamental. Alguna gente me ha preguntado, bueno, ¿y cuáles fueron las razones de la salida de la doctora Turner? Lo digo. Normalmente salidas como esas en estos momentos, en estas coyunturas, son de múltiples factores. Hay muchas cosas, muchas razones que pudieron haber incidido en la salida de ella. Y como analista político, y tú lo sabes bien, veremos en los próximos días quizás algunos cambios en el manejo del tema sanitario, veremos algunos cambios quizás en el manejo del tema de la apertura económica, y eso nos podría dar luces del porqué del cambio. No quiero entrar en temas de especulación, pero miremos lo que puede pasar en el transcurso de los próximos días y semanas relacionado con el manejo del tema sanitario, del tema del control de la movilidad de la gente y del tema de la apertura económica. Rafael, ahí pudiéramos mirar un poco las explicaciones de esta salida, que como dije fue muy sentida por parte del equipo de gobierno en función del gran respeto profesional y cariño personal que le tenemos a la doctora Turner. Rafael, uno de los principales problemas que a mí me preocupa, y me parece que te lo pongo como una idea que puede utilizarse para elevar el nivel de conciencia del panameño, es este tema de los fallecidos. Llevamos 547 fallecidos en este país y lo estamos tratando como si fueran un número. ¿Por qué el gobierno no lanza una estrategia de darle cara a los muertos? Es decir, no se trata de hablar del drama cómo murieron, sino detrás de cada muerto de eso hay un abuelo, hay un padre de familia, hay una madre, hay alguien que murió, hay toda una historia que contar. Y de alguien que no se le ha podido despedir. Y le estamos dando cifras como si fueran cifras frías, 547. Nosotros en los últimos 4 días, Rafael, llevamos cerca de 55 muertos. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Este es un país muy sensible a esto. Y lo que me preocupa es que lo estemos tratando y nos acostumbremos a decir, como escuché ayer en una radio a una persona decir, bueno, los que están muertos están muertos. No. Solo mueren los que se olvidan. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo para, vía el reconocimiento de esto, elevar el nivel de conciencia de la gente de que nos enfrentamos a una pandemia que no solamente mata, sino cuyas secuelas, si tú quedas vivos, nosotros todavía no las entendemos? Yo comparto contigo esa preocupación y esa propuesta. Ya he tenido la oportunidad de comentarla en el lugar que hay que hacerlo. Por supuesto que es muy difícil estar manejando el número de muertos o fallecidos como estadística. Detrás de cada una de esas más de 500 personas hay una historia, hay una familia, hay un montón de gente, hay un desgarramiento social y familiar de mucha gente que no tan siquiera tuvieron la oportunidad de ver a su ser querido en los últimos momentos de su vida, acompañándolo. Eso es muy triste y eso nos lleva yo digo que a la reflexión, y comparto contigo, de en algún momento visibilizar las personas que han fallecido para transmitir, no para hacer de eso sino otra cosa que un mensaje a la sociedad de lo difícil y complicado que es esta pandemia. Que al final de cuentas, cuando comienza a llegarle a los amigos, a los familiares, a las personas que tenemos cerca a nosotros, como estoy seguro que nos ha llegado ya a algunos de nosotros, uno comienza a ver y a sentir lo complicado que es el momento.
Así que comparto contigo la reflexión y reiteraré y duplicaré el esfuerzo para hacer algo en esa dirección que está proponiendo. Una de las cosas que más a mí me ha llamado la atención es un partido como el PRD que tiene tantas raíces, tiene la mayor parte de los representantes, tiene bueno, la mayor parte de diputados, alcaldes. Esas raíces sociales no se han puesto a funcionar en medio de esta pandemia. Es decir, no ha sido el llamado poder popular el que ha manejado para que esto se concentre por áreas y por corregimientos y no se maneje de una forma nacional, que es lo que yo creo que está haciendo que esto esté desbordado. Sí, yo matizo, no es absoluto. Hay áreas en donde sí ha habido trabajo comunitario y yo he podido observar el trabajo de los compañeros representantes y alcaldes. Hay áreas en que no. Por supuesto, esto es un tema de gran debate. Lo que nosotros tenemos como poder popular, lo que nosotros tenemos como representantes, como alcaldes, obviamente que no es lo mismo que teníamos en la época del general Torrijos. Ha habido un gran cambio, ha habido una involución, si se quiere. Pero en esta coyuntura propia, yo sí he podido registrar que en muchos de los territorios los compañeros representantes han hecho, por ejemplo, en Azuero los compañeros representantes y alcaldes han hecho lo correcto. También he podido resaltar en algunas comunidades de Chiriquí, también he visto lo propio en Colón también he visto lo propio. O sea, hay matices de un lado al otro. Obviamente que es posible que no se haya visibilizado el trabajo territorial de ellos, pero insisto, el doctor Sucre, Paco Sucre, es un hombre que viene del trabajo territorial. Su padre, sus hermanos han sido representantes, son diputados y ellos tienen experiencia en esto y él está en estos momentos priorizando el trabajo territorial y yo tengo absoluta certeza que en el transcurso de los próximos días y semanas él visibilizará este trabajo. A lo mejor se está haciendo y no se ha hecho visible. Estoy seguro que con Sucre se va a visibilizar más porque ese es su origen, de ahí viene él. Rafa, una pregunta, Rafael, una pregunta política ahora. Sí, señor. Se acerca la próxima semana, el próximo martes, el presidente Cortizo y su gobierno al segundo año de gestión. En medio de una situación compleja, no solamente en el país, tú lo has dicho muy bien, a nivel internacional. ¿Qué cosas nosotros debemos esperar del 1 de julio? ¿Qué cosas debemos esperar nosotros de la Asamblea y de la posibilidad de un acuerdo partidario para impulsar un mínimo de medidas en la reactivación económica? Mira, yo pienso que el presidente ha dado señales de que está buscando el momento oportuno para convocar a un diálogo nacional con todas las fuerzas políticas y sociales del país. Eso ya lo ha dicho. Y ese diálogo tiene agenda. Él ha hablado del tema del seguro social, ya se ha hablado del tema de la reactivación económica. Yo pienso que buscará el momento adecuado para convocarlo y posiblemente en el transcurso de los próximos días o semanas lo hará. Obviamente que estamos ante un momento coyuntural muy complicado. Económicamente el país apenas creció el 3% el año pasado y tuvimos que hacerle frente el gobierno actual a una complicada herencia de las finanzas públicas. Y este año la caída económica va a ser mucho mayor del 2%, como lo está diciendo el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Ya hay alguna gente que está haciendo estimaciones de una caída de la actividad económica cercana al 4, entre 4 y el 5%, y los ingresos fiscales están cerca de caer este año sobre lo presupuestado cerca de la mitad. Entonces, hay un escenario complicado que te dice a ti, bueno, tienes pocas opciones para poder llevar adelante, para poder estimular la economía en los próximos meses. Tienes la opción de la apertura, tienes la opción de inyectar algunos recursos a algunos sectores de la economía por la vía de la demanda, la oferta. Tienes la necesidad de buscar más recursos en la parte de afuera, en el endeudamiento. Tienes posiblemente la necesidad de reducir parte del gasto público. Hay una serie de decisiones que se tendrán que ir evaluando y no tengo la menor duda que en el mensaje del presidente, no solamente el 1 de julio, sino en los próximos días y semanas, va a dar luces sobre esa orientación económica y fiscal para los próximos meses, esa necesidad de reactivar la economía cuando se abra estos sectores y esa necesidad política que no tengo la menor duda de convocar a las fuerzas políticas a ver cómo nos vamos a poner de acuerdo
en este nuevo pacto, en esta nueva realidad, en este nuevo Panamá que vamos a tener que enfrentar en los próximos meses, y que solo con el aporte de las fuerzas políticas en estos momentos y las fuerzas sociales vamos a poder hacerle frente. Esto es una pandemia que le ha dado la vuelta, que tiene al mundo, lo tiene de patas abajo, y yo he podido observar también que en la mayor parte de los países del mundo, los dignatarios, los mandatarios están convocando a las fuerzas políticas a enfrentar, después que se den algunas condiciones, después de la parte más difícil que estamos pasando ahora, a enfrentar juntos a ver cómo vamos a llevar adelante este país. Tenemos buenas posibilidades de hacerlo. Todos los analistas financieros, económicos del mundo dicen que Panamá tiene buenas posibilidades de crecer bien el próximo año 2021, pero lo que necesitamos es ponernos de acuerdo nosotros a ver cuáles son las cosas que vamos a hacer en conjunto para llevarle ese crecimiento a la gente, porque si hay una cosa que esta pandemia ha puesto en evidencia es el problema de la desigualdad, y la desigualdad se va a hacer peor después de esta pandemia, pues que toda la gente que se está quedando sin trabajo, pues que toda la gente que no tiene ya ingresos con qué vivir, ahí vamos a tener un problema social complicado, y solamente con el aporte de las fuerzas sociales y políticas vamos a poder enfrentar lo que viene más adelante. Mira, ahora mismo estamos viendo un problema sanitario, pero el próximo año vamos a ver un problema social, político y económico. Y es cuando se va a necesitar entonces el concurso de todas las fuerzas políticas y sociales para poder enfrentar juntos, cada quien desde su trinchera, por supuesto, si tampoco se trata de que la gente se va a diluir en su realidad política, cada quien de acuerdo a su realidad y de acuerdo a sus perspectivas, dará el aporte que el país le demanda y le requiere para poder salir juntos de este lío. Al final de cuentas, si salimos juntos de este lío todos, tenemos un país todavía en el 24 para las fuerzas que se van a disputar el gobierno en el 24 tengan posibilidad de tener un país, digamos, en orden, y un país en crecimiento, y un país con menos desigualdad que la que tenemos en estos momentos. Y eso solamente se logra a través del diálogo y el pacto social. Así es. Rafael Mezquita, ingeniero, Sí, señor. y uno de las personas cercanas al presidente Laurentino Cortizo.